Dios bendiga grande y poderosamente a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que en este momento están en sintonía de su programa Palabras de Bendición. Saludamos a los hermanos que han tenido a bien mandar su mensaje de WhatsApp, saludando su mensaje de texto. Gracias por su comentario, gracias por esas palabras que nos da a nosotros ánimo de seguir haciendo estas grabaciones. Gracias. Y saludamos también a los hermanos y hermanas de las diferentes iglesias de acá y de diferentes lugares que de una u otra manera también han sido bendecidas por este programa Palabra de Bendición. Extendemos también saludos muy especiales a nuestras hermanas y hermanos de la Iglesia Bautista Cristo, la única esperanza. Iglesia que por la misericordia de Dios estoy pastoreando bajo la dirección del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Dios bendiga grandemente toda su vida, hermanos queridos. Saludamos a la iglesia en general, te saludamos a ti, amigo, amiga, que semana a semana sigues esta programación que Dios ha puesto en nuestros corazones, hacer el esfuerzo en este tiempo de restricciones, en este tiempo donde muchas iglesias no están haciendo su escuela dominical, su servicio de domingo. Dios nos está permitiendo entonces salir por radio, televisión con este programa Palabra de Bendición, que lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucha disciplina, con mucha oración, esperando siempre que el Señor ministre tu vida, que el Señor bendiga tu vida a través de la palabra que se va a compartir y se comparte por estos medios de comunicación. Te invito en esta hora que busques el libro de Jeremías. Vamos ahí al libro de Jeremías, capítulo 36. Vamos a ver qué palabra nos tiene el Señor en este día. Una palabra que bendiga nuestras vidas, una palabra que haga rema en nuestro espíritu, que nos despierte, que nos haga avanzar hacia adelante. Una palabra, pedimos en el Señor una palabra que abra los ojos de nuestro entendimiento para que usted pueda entender los tiempos proféticos y peligrosos que estamos viviendo en este año 2021. Hemos orado y oro para que el Señor bendiga tu vida, para que el Señor quite toda perturbación que en este momento quiera perturbarte, distraerte, quitarte la concentración a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Te invito a que busques el libro de Jeremías, capítulo 36. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Jeremías 36, verso 1 en adelante, dice así: Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Barú, hijo de Nerías, y escribió Barú de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová había hablado. Después mandó Jeremías a Barú diciendo: A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. ¿Te imaginas tú eso? Entras tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová en el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Jehová bendiga tu vida, Jehová bendiga tu corazón, Jehová guarde tu alma y la escoja para salvación, para la salvación que se va a manifestar al final de los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez. Hoy traigo un mensaje que emana de la palabra del Señor, no emana de corazón de hombre, no emana de visiones personales privadas de mi habitación, no. Emana de la auténtica palabra de Dios para bendecir tu vida. La palabra de Dios es real, es eterna, pasará el cielo y la tierra,
pero sus palabras que han sido registradas en este libro no pasarán. Llamado a la Biblia, no pasarán. Son palabras que van a bendecir tu vida, son palabras que son espíritu, son palabras vivas, son palabras que tienen el poder de transformar naciones, transformar corazones, son palabras que tienen el poder de pasar al ser humano de muerte a vida. Hoy yo te invito que dejes de hacer lo que estás haciendo, siéntate un momento para que recibas el mensaje, la palabra del Señor, que tiene el poder de transformar tu vida, que tiene el poder de marcar un antes y un después, que tiene el poder de alumbrar los ojos de tu entendimiento para que tú puedas entender los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos y tiempos donde el corazón del hombre y el entendimiento del hombre tiene que volverse a los caminos del Señor, tiene que volverse a mirar la palabra del Señor, tiene que buscar el discernimiento y el entendimiento en la palabra del Señor. El mensaje que traigo en este día para ustedes de parte del Señor lleva por título un llamado a la reflexión. A través de este mensaje el Señor ha puesto en mi corazón que haga un llamado a la reflexión. Así es el título de este mensaje. Dios está haciendo un llamado a la reflexión. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos donde nos afanamos, donde nos preocupamos con lo que vamos a comer el día a día, en estos tiempos donde el enemigo trae tantas malas noticias, el Señor nos llama a hacer una reflexión. Hay un llamado a la reflexión a la luz de su palabra, a la luz de este mensaje. Vamos a la palabra del Señor y vamos a tratar de estudiar lo que salió en algún momento de la boca del profeta Jeremías. Y vamos a ver la aplicación, vamos a ver la conexión que tiene todo esto con los tiempos proféticos y los tiempos peligrosos y los últimos tiempos que estamos viviendo. El profeta Jeremías dijo en Jeremías 36:1. Dice la palabra del Señor: aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová al profeta Jeremías. En el 4º año del reinado de Josías vino la palabra de Jehová al profeta Jeremías diciéndole: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel. Note algo, que te he hablado no a favor de Israel, sino contra Israel, contra el reino de Judá, contra las naciones. Desde el día que comencé a hablarte, desde el día que te llamé, desde el día que te escogí, desde el día en que empecé a darte revelación de lo alto, revelación en contra de Israel, revelación contra de Judá y revelación contra de las naciones. Toma un rollo de libro y registra, escribe en él todas las palabras que te he dicho, que he puesto en tu boca, desde el día que estaba reinando el rey Osías en Judá, padre del rey actual para el momento histórico de Joacim. Dios le ordenó al profeta Jeremías que registrara las palabras que él le había traído, proféticas, las palabras no de bendición, no de prosperidad, sino de ira, sino de enojo, sino de molestia que tenía contra el reino de Israel, contra el reino de Judá y contra las naciones. Las palabras proféticas de Dios que había comenzado a hablar Jeremías muchos años antes, desde el año, registra la historia, desde el año 627 antes de Cristo. Aproximadamente a partir de este año empezó a profetizar el profeta Jeremías, y Dios le manda que registre todo esto para que sea escuchado, oído por el pueblo de Judá. Fíjense que el propósito de Dios de que la palabra profética que vamos a estar leyendo fuera registrado por Jeremías, había un propósito, y el propósito era que el pueblo, en este caso el pueblo de Judá, escuchara nuevamente todo el mal que Dios iba a traer sobre ellos si ellos no se arrepentían, si ellos no venía el temor de Dios sobre ellos y ellos se apartaban de sus malos caminos. La palabra de Dios siempre tiene un propósito. En las cosas del Señor no hay casualidad, no hay coincidencia. Hay un propósito, y la exposición de este mensaje tiene un propósito. Y que tú estés allí en este momento escuchando o viendo este mensaje tiene un propósito de Dios.
un propósito eterno. En el caso de esta palabra que vino para el pueblo de Judá, el propósito de que esta palabra fuera escuchada nuevamente a oído del pueblo era que el pueblo temiera a Dios, que el pueblo se arrepintiera, se volviera de sus malos caminos, orara al Señor, porque dice el profeta y dice la palabra de Dios que grande era el furor y grande era la ira de Dios que había expresado al profeta Jeremías contra el reino de Israel, contra el reino de Judá y contra las naciones. Jeremías sabía que de Dios viene, y escuche bien esta palabra que le he venido diciendo en mensajes anteriores. Jeremías, como profeta de Dios, como persona que conocía el Pentateuco, los libros que habían sido escritos por el profeta Moisés, Jeremías sabía que de Dios viene la escasez, que de Dios viene el hambre, que de Dios viene las plagas, de Dios viene enfermedades, las pestes y la muerte, cuando un pueblo que ha sido escogido por Dios empieza a pecar, a pecar, a pecar, a pecar y no se aparta de sus pecados, no confiesa sus pecados, sino que sigue pecando, pecando, pecando y no se vuelve de sus malos caminos. El profeta Jeremías y todo pastor, todo siervo y sierva que me está escuchando, que ha sido diligente en el estudio de la palabra del Señor, que ha entendido el concepto y las características de lo que es Dios a través de los atributos que habla la palabra del Señor, sabe que el pecado en su pueblo, sabe que el pecado, cuando su pueblo peca, el pueblo ocasiona que Dios se aire, que Dios se llene de furia y de enojo, y Dios como disciplina, como castigo, enseña la palabra del Señor que Dios trae escasez, hambre, plaga, enfermedades, pestes y muerte. Si el pueblo con estas diferentes etapas de la disciplina del Señor, el pueblo no se vuelve de sus malos caminos. El profeta Jeremías, al parecer, había leído o había entendido lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 7:12, que lo vamos a buscar y lo vamos a leer. El profeta Jeremías, al parecer, sabía lo que muchos otros profetas mentirosos que existían en los tiempos de Jeremías, como existen hoy en estos tiempos proféticos y últimos tiempos que estamos viviendo. En los tiempos de los días de Jeremías habían falsos profetas que les profetizaban mentirosamente y palabras engañosas al rey Joacim y al pueblo de Judá. Y no escuchaban la palabra verdadera que venía de Dios, porque era una palabra de reprensión, era una palabra no de prosperidad, sino que venía males sobre el pueblo. Porque ¿cómo Dios te puede hablar de prosperidad? ¿Cómo Dios te va a hablar que te va a bendecir cuando tú estás en pecado, cuando tú estás en fornicación, en adulterio, cuando tú estás prevaricando, cuando tú estás haciendo las cosas que desagradan al Señor? Al parecer, los profetas del tiempo de Jeremías, los falsos profetas, los profetas mentirosos, parecía que no leían la Biblia, parece ser que nunca leyeron el Pentateuco, los libros que escribió el profeta Moisés, que fue escrito por Moisés. Parecía que no habían leído la historia de Salomón, cuando Salomón dedicó el primer templo a Dios, el primer templo que fue construido en este planeta Tierra y que fue dedicado por el rey Salomón al Señor. Registra Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 12. Son pasajes muy leídos, muy trillados en estos tiempos, pero lamentablemente muy mal interpretados y muy mal entendidos por el pueblo de Dios. Dice Segunda de Crónicas 7:12, y apareció Jehová a Salomón. Es muy probable que Jeremías conocía esta historia y tenía entendimiento de esta relación que Dios había mostrado y de estas palabras que Dios había dado al profeta, al rey Salomón. Dice: apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Yo este templo que tú construiste, yo lo he elegido para que mi presencia esté allí, así como Dios ha escuchado y ha elegido, hermano querido, tu cuerpo para que more el Espíritu Santo, para que su presencia esté en su iglesia, está en el pueblo de Dios, aquel que ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Es como Dios le está diciendo a Salomón: ten por cierto, ten por entendido que si yo cierro los cielos, si yo no mando la lluvia, si yo mando langosta para que traiga escasez, hambre y ruina,
si yo mando la pestilencia, ten por entendido que es porque mi pueblo ha pecado. Mi pueblo que hoy se le ha edificado esta casa donde yo estoy morando, está pecando, y por eso yo mando la pestilencia, por eso yo mando todo esto. Pero Dios también le dijo a Salomón, y por extensión nos dice a nosotros, hermanos queridos, le dijo: si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, actualmente la iglesia, el que tiene el Espíritu Santo, el que se ha arrepentido de sus pecados y ha venido con una confianza únicamente en los méritos, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el Señor dice: si ese pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, porque si está pasando esto, si no hay lluvia de bendiciones, si hay escasez, si hay hambre, si hay pestilencia, si hay enfermedades en mi pueblo, alrededor de mi pueblo, es porque mi pueblo se ha pervertido, mi pueblo ha tomado los malos caminos. Pero si mi pueblo se humilla si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla y orare y se apartara del pecado, confiesa el pecado, se aparta de él y busca mi rostro, entonces yo voy a inclinar nuevamente mi oído, porque no lo estoy escuchando, y voy a escuchar su oración y los voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Voy a quitar la pestilencia, voy a quitar el hambre, voy a quitar las enfermedades, voy a quitar la escasez y voy a abrir nuevamente los cielos para bendecir sus vidas. Al parecer, el profeta Jeremías, viendo lo que estaba pasando, el reino de Judá, viendo lo que hizo el rey Osías, viendo lo que estaba haciendo su descendiente, el rey Joacim, ahora en Judá, el profeta Jeremías, como hombre de Dios, tenemos que llegar a la conclusión que había leído los libros de Moisés, conocía la historia de Moisés, conocía la historia del rey David, conocía la historia del rey Salomón. Jeremías tenía ya varios años, enseña la palabra del Señor, que ya tenía varios años desde el reinado de Josías, tenía años profetizándole al pueblo de Judá, profetizándole que venía un mal, profetizándole que Dios estaba molesto, profetizándole que abandonaran sus pecados por Dios. Y este pueblo constantemente iba al templo, hacía ayuno en el día de ayuno, iba al templo orando, iba al templo, a lo mejor leía el Pentateuco como lo haces tú que lees la Biblia, algo así como nosotros que vamos a la iglesia, oramos, hacemos ayunos, estamos allí delante aparentemente del Señor. Pero Jeremías decía: Dios está enojado, usted está en pecado, usted está profanando lo santo, no es correcto, no es correcto. Y Jeremías dice: viene mal, porque cuando el pueblo de Dios peca, la mano de Dios, cuando el pueblo de Dios está en santidad, la mano de Dios se mueve a favor del pueblo para bendecir. Pero cuando el pueblo de Dios cae en pecado, la mano de Dios se mueve para castigar, para disciplinar el pueblo. Una de las cosas, hermano, que nosotros debemos de entender a la luz de la palabra de Dios, que no es el santero, no es el mundano, no es el que anda en las tinieblas el que mueve la mano de Dios para castigar o bendecir. La palabra de Dios enseña que ellos son bastardos ante los ojos de Dios, mas nosotros somos hijos legítimos del Señor, adoptados, que tenemos la presencia del Espíritu Santo y somos el pueblo de Dios. La iglesia del Señor es la que mueve la mano de Dios para bendecir una nación o para traer castigo sobre una nación por la prevaricación que hay en el pueblo de Dios. Y Jeremías ya tenía varios años profetizando de parte de Dios palabras contra el reino de Judá, palabras contra el reino de Israel, palabras contra las naciones. Pero no muchos habían creído. La mayoría se burlaban del profeta Jeremías. La mayoría no le prestaban atención al profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque los grandes líderes que estaban en Judá, el rey, la cúpula del momento, tenían poco al profeta Jeremías. Tenían otros profetas mentirosos de agua dulce que todo el tiempo venían y profetizaban bendición, prosperidad, que este es el año de la bonanza, que este es el año de la bendición. Y tenían en poco la palabra de Jeremías, porque la profecía de Jeremías era una profecía de amonestación, era una profecía que le decía al que estaba en adulterio: deja de adulterar, deja de fornicar, deja la idolatría, deja de estar haciendo lo malo, que los ojos de Dios están viendo que tú estás haciendo lo malo. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que los profetas verdaderos del Señor siempre fueron ignorados, que este tipo de mensajes siempre va a ser ignorado, porque hoy yo no te estoy dando los siete pasos para hacer dinero, los 7
7 pasos para tú llenarte de dólares, los 7 pasos para hacer abundancia de dinero. El profeta de Dios siempre va a traer una palabra de amonestación. El profeta verdadero de Dios siempre va a buscar que el pueblo entre en la santidad, el pueblo venga a la presencia de Dios, a la verdadera riqueza que es la espiritual. Entonces nosotros vemos por la palabra del Señor que el pueblo de Judá, en vez de prestarle atención a los verdaderos profetas, el profeta Jeremías, por ejemplo, no prestaba atención al profeta Jeremías, sino es que escuchaba a sus falsos líderes y a los falsos profetas mentirosos que siempre vienen, como lo he dicho, profetizando bendición, prosperidad, victoria, éxito al pueblo y a los líderes. Aun cuando está en pecado, hermano, si usted está en pecado, ¿cómo Dios te va a bendecir? Hermana, si usted está en pecado, ¿cómo tú vas a esperar bendición de Dios? Pastor, con el respeto que usted se merece, ¿cómo Dios te va a bendecir? Por Dios, ¿cómo tú vas a estar escuchando a estos profetas mentirosos que Dios nos ha enviado? Tú estás en adulterio, estás en fornicación, estás haciendo lo malo. ¿Y cómo va a venir Dios a profetizarte bendición, prosperidad, victoria y éxito en medio de eso? Mentirosos profetas, mentirosos. Dios no los ha mandado a hablar. En vez de amonestar al pueblo, en vez de amonestar con el respeto que se merecen los líderes, amonestarlos en su pecado, en su idolatría, en sus prácticas perversas, no, han oscurecido su entendimiento y han despertado la ira de Dios. Porque ciertamente, si tú te arrepentiste de tus pecados y tú depositaste tu fe y tu confianza en Jesucristo, ciertamente tú eres pueblo de Dios. Ciertamente tú pasaste de muerte a vida. Tú tienes el Espíritu Santo y la ira de Dios y el enojo de Dios se manifiesta desde lo alto. Estos profetas falsos que vemos nosotros en la Escritura, usted puede leer todo el libro de Jeremías y usted va a ver que habían profetas mentirosos, falsos, profetas sin entendimiento, que nunca vieron a Dios detrás de la escasez. Hay profetas que nunca ven al diablo, ven al hombre, ven a otros imperios, ven a otras naciones, pero el profeta sin entendimiento nunca ve a Dios detrás de la escasez, nunca ve a Dios detrás del hambre, nunca ve a Dios detrás de la peste, nunca ve a Dios detrás del sitiado que a veces nos hace otras naciones, detrás de las muertes. Ellos nunca ven a Dios allí. Un profeta falto de entendimiento nunca ve a Dios detrás de todo esto, sino ve lo humano, ve lo carnal, ve al hombre y no entiende que nuestra batalla no es contra hombres, sino contra principados, huestes espirituales de maldad. Pero al mismo momento hay veces que Dios viene a afligir a su pueblo porque hay pecado en su pueblo. Ellos, los falsos profetas, son guías ciegos y están guiando a gente ciega. Ellos, en el tiempo que nosotros vemos del profeta Jeremías, vemos entonces que estas personas eran ciegas, veían que era Babilonia la que quería sitiar y había traído conflicto al reino de Judá. Veían que era Babilonia que quería conquistar y buscar apropiarse del reino de Judá. Siempre tienen ojos naturales. Veían que el cielo se había cerrado de manera natural y por eso no había lluvia. Veían la escasez y el hambre que era inducido por los hombres perversos, pero nunca vieron a Dios detrás de esto. Nunca vieron que estas cosas venían del enojo, de la ira, del furor que se había despertado en Dios por el pecado, la prevaricación que había en el pueblo. Jeremías 36:2 dice: Dios le dijo a Jeremías: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá, contra las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta este día, hasta hoy. Fíjate que una de las cosas en medio del pecado, en medio de la prevaricación, en medio que Dios está enojado, que Dios está permitiendo calamidades sobre el reino de Judá, Dios le dice al profeta Jeremías: registra las palabras mías, registra las palabras que te he dicho y permite que el pueblo nuevamente las oiga, las lea, hermano. Cuando nosotros leemos este pasaje, Jeremías 36:2, ¿qué nos está diciendo el Señor? Tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a las escrituras, hermano. Tenemos que volver a abrir la Biblia y leerla
dejar de tanto escuchar falsos profetas, mentirosos, pues dejar de buscar revelaciones extrabíblicas. Lee la palabra del Señor. Cuando el pueblo cae en el pecado, cuando los líderes le dan la espalda al Señor, es tiempo, según vemos aquí en la palabra, de volver a leer el rollo del libro, de volver a leer la palabra profética de Dios y buscar la orientación de Dios en medio de las confusiones, en medio de las situaciones que se levantan. Fíjense lo que dice el versículo 3, dice: quizás oiga la casa de Judá. Hermano, pastor que me está escuchando, lee la palabra, predica la palabra. Quizás la iglesia escuche, quizás esos hermanos que están en pecado escuchen la palabra del Jehová y escuche todo el mal que yo pienso hacerle si no se arrepiente, hermano. Fíjense, Jeremías 36:3 dice: quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepientan cada uno de su mal camino. El propósito de volvernos a la palabra de Dios, el propósito de abrir las sagradas escrituras y leerla, hermano. No solamente leer pasajes de prosperidad por Dios, no solamente leer pasajes que Dios te va a bendecir, que Dios está contigo. Hermano, no seas mentiroso, no seas engañoso, no seas falso profeta. Si tú estás viendo a la iglesia en pecado, si tú estás viendo que las cosas, que hay usura, que hay engaño, que hay adulterio, que hay idolatría, tenemos que hablar la palabra de Dios y entender que todo lo que está pasando tiene explicación en la palabra de Dios, porque el cielo gobierna la tierra y Dios está sentado en su trono y desde su trono tiene control de todas las cosas que están pasando en la tierra. Jeremías 36:3 dice: quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepientan cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Una de las cosas que nosotros vemos en la palabra del Señor y entendemos a la luz de la palabra de Dios es que Dios siempre está dispuesto a perdonar el pecado de un pueblo, de una nación, de una persona que se arrepienta de su pecado, pero que se aparta del pecado, hermano. ¿De qué sirve arrepentirse y venir a humillarse delante del Señor y no apartarnos del pecado, no apartarnos de la idolatría, no apartarnos de la usura, del robo, no apartarnos del adulterio, de la fornicación, no apartarnos de la mentira, del engaño, de la falsedad, hermanos queridos, hermana querida, amigo querido? Tenemos que cambiar. Dios es santo y demanda que su pueblo sea santo. Una de las cosas que vemos en todas las generaciones de los seres humanos es que no logran entender que existe un Dios que es misericordioso y clemente, que está dispuesto a perdonar. Nosotros vemos aquí que Dios está dispuesto a perdonar a toda persona que se arrepiente y se aparta de sus pecados para volverse a Dios, para buscar el rostro de Dios sobre su vida. La palabra de Dios, hermano, no logramos entender esto, pareciera que de generación en generación, aún dentro del pueblo de Dios, aún en la iglesia, no se logra entender esto, que Dios es tardo para la ira, Dios tarda en enojarse. Pero si tú abusas de esa tardanza, hermano, lo que vamos a ver es el enojo, el furor de Dios al final. Nosotros vemos ciclos que de una u otra manera el hombre peca y Dios tarda en enojarse, manifestar su enojo, dándole opción al hombre de recapacitar, de volverse de sus malos caminos. Y llega un momento que Dios se hastia del pecado y manda la peste, manda la escasez, manda la enfermedad, manda la muerte, hermanos queridos. Nosotros vemos eso en la palabra de Dios. Nosotros vemos cuando empezamos a leer del libro de Génesis en adelante, nosotros vemos un Dios que castiga el pecado, nosotros vemos un Dios que es tardo para enojarse, pero nosotros vemos un Dios que a la final se enoja si el pueblo no se arrepiente, si el pueblo no recapacita, si el pueblo se vuelve un religioso que viene a la iglesia, ora, hace su ayuno, pero sigue prevaricando, sigue pecando, sigue creyendo que Dios lo va a bendecir, sigue creyendo que Dios es como un Dios ciego que no está viendo lo malo que tú estás haciendo. Los ojos de Jehová están sobre la vida de los seres humanos. Los ojos de Dios están mirando aún lo que se hace en el infierno, lo que se hace en el abismo. Los ojos de Dios están mirando aún lo que se hace, hermano, en la oscuridad. Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso, no ha perdido el control absolutamente de nada. Señores amados que me están en este momento viendo palabras de bendiciones,
Cuando usted lee las Sagradas Escrituras, usted podrá notar que el mundo no se está moviendo a una prosperidad mundial. Hay gente, déjese de estar profetizando eso. Nosotros no vemos eso en la palabra de Dios. Cuando ustedes empiecen a leer la palabra de Dios con reverencia, con temor de Dios, sin prejuicio, desnudándote de tus prejuicios y buscando ver el hilo de pensamiento que viene comunicando cada autor bíblico, porque detrás de cada autor bíblico está Dios, buscando ver la intención, lo que el autor bíblico quiere comunicar. Cuando tú leas a Jeremías, tú tienes que buscar entrar allí en la palabra, en los pensamientos de Jeremías. ¿Qué era el hilo de pensamiento? ¿Qué quería Jeremías comunicar, hermano? Eso es lo que tenemos que buscar. No venir con nuestros prejuicios, con nuestras propias ideas personales y buscar adulterar la palabra de Dios para que la palabra de Dios diga lo que nosotros estamos diciendo. Qué prevaricación y qué perversión es esa que hoy en día se está viendo. Volvamos a la palabra de Dios y dejemos que Dios nos hable, hermano querido. Tenemos que entender que cuando uno lee la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que el mundo actual se está moviendo no a una prosperidad mundial, por Dios. El mundo actual se está moviendo a un tiempo oscuro, perverso y un tiempo muy dañino que la Gran Escritura llama la Gran Tribulación. Nos estamos moviendo a la Gran Tribulación. Paralelamente, la iglesia del Señor se está moviendo al día del Señor, al día del arrebatamiento de la iglesia. Dios amado, abramos el entendimiento, que sea el Espíritu Santo abriendo el entendimiento en este día para entender hasta dónde estamos ahorita en este año 2021. Estamos ahorita moviéndonos a tiempos peligrosos, estamos en tiempos peligrosos, estamos a punto de entrar en los verdaderos dolores de parto. La palabra de Dios sigue diciendo en Jeremías 36:4 y dice: y llamó Jeremías a Barú, siervo de Jeremías, para que escribiera, para que registrara allí la palabra del Señor. Qué importante es regresar a la palabra del Señor. Y llamó Jeremías a Barú, hijo de Nerías, y escribió Barú de boca de Jeremías, de un verdadero profeta de Dios. Escribió en un rollo de libro, y lo tenemos aquí en las Escrituras, todas las palabras que Jehová le había hablado a Jeremías desde su temprana edad, cuando lo llamó en los días del rey Josías. Después mandó Jeremías a Barú diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. ¿Usted se imagina cómo estaba el asunto? A los verdaderos profetas se le prohíbe entrar en la casa, en el pueblo de Dios. Entras tú, le dijo el profeta Jeremías a Barú, entras tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová, en el día del ayuno, en el día que ellos convoquen ayuno, en el día que ellos se reúnen según para consagrarse, para afligir su carne, su cuerpo delante del Señor. En ese día tú entras allí en la casa de Jehová, lee el libro, lee estas profecías delante de ellos. Dice: y las leerá también a oído de todos los de Judá que vienen de su ciudad. ¿Qué estaba esperando el profeta Jeremías? Dice la palabra del Señor: quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová. ¿Qué quiere decirnos Jeremías aquí? Mira, quizás cuando ellos estén allí, que van a orar, que van a estar allí en la casa de Jehová ayunando, quizás cuando escuchen todo el mal que Jehová le va a traer sobre ellos, quizás se arrepientan, quizás se vuelvan de sus malos caminos, quizás la presencia de Dios, el Espíritu Santo, los redarguya de pecado. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Quizás llegue la oración, si ellos hicieran eso, a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino. Quizás al escuchar esto en ese espacio del Señor, ellos entiendan esto. Y dice Jeremías: porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra el pueblo. Hermano, cuando nosotros leemos Apocalipsis, cuando nosotros leemos libros como el capítulo 24 de Mateo, nosotros vemos, hermanos, que los días son malos, que los días van de mal en peor. Nosotros no estamos viendo que el mundo se está moviendo a una prosperidad mundial. El mundo se está moviendo a un caos mundial. El mundo se está moviendo a la gran tribulación, a que aparezca el anticristo en escena. El mundo se
está moviendo en este tiempo para ver nosotros, la iglesia, los entendidos, la iglesia remanente, aquellos que son parte del remanente, ver y ser parte y participar del arrebatamiento de la iglesia, del pueblo de Dios, de la primera resurrección de los muertos. Cuando nosotros vamos a segunda de Timoteo, yo quiero que usted vaya a segunda de Timoteo y escuche esta palabra profética que salió del apóstol Pablo. Dice, segunda de Timoteo 4:3 en adelante, dice, porque Dios a través del apóstol Pablo le dijo al líder Timoteo, y por extensión nos dice a nosotros, a la iglesia, a los pastores y líderes de este tiempo que nos ha tocado vivir, nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El pueblo de Dios, aquellos se van a cansar de andar por un camino recto, se van a cansar por andar por un camino estrecho y difícil y no van a querer más sufrir por la sana doctrina, andar allí, entender que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Y dice la palabra, sino que teniendo comezón de oír. Va a llegar un momento y estamos viviendo un tiempo donde la gente tiene comezón de oír algo nuevo. Dice la palabra aquí, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Hermanos queridos, desde que entró el año 2000, nosotros hemos visto un nuevo movimiento neopentecostal, un movimiento que también llamamos carismático, donde surgieron un neoapóstoles, neoprofetas, y han hecho estos hombres perversos que no proceden de Dios, han hecho que la iglesia aparte el oído de la sana doctrina, de la sana palabra del Señor, y se vuelvan a la fábula, se vuelvan a sus deseos engañosos y perversos, busquen satisfacer sus deseos engañosos, y han amontonado estos falsos líderes y maestros para escucharlo, y de ahí de las megas iglesias que existen actualmente. Fíjense cómo traduce este pasaje la Biblia, la versión Nueva Traducción Viviente, fíjense cómo traduce segunda de Timoteo 4:3. Leo a la letra, dice así: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Hermano, hemos llegado a un tiempo donde la gente no quiere. Impresionante, las iglesias del Señor no quieren escuchar la sólida, porque es sólida y eterna, y la sana enseñanza que emanan del texto sagrado. No quieren. Quieren escuchar algo nuevo, un rema, algo nuevo, un neomensaje nuevo, algo nuevo, una revelación nueva. No quieren escuchar más la sana enseñanza de la Escritura, no quieren escuchar más el texto sagrado que es antiguo, no es nuevo. Sigue diciendo acá en esta versión: seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por escuchar. Wow, fíjense cómo lo traduce la versión Nueva Traducción Viviente, cómo traduce estos pasajes. Vuelvo a leer: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, malos deseos, y buscarán maestros, predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles y líderes y pastores que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Hermanos queridos, otras versiones traduce irán tras fábulas, tras cuentos, tras leyendas, tras chistes, palabras infladas y mentirosas, hermanos queridos. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Fíjense algo, reflexione. Se sienta el creyente, la persona dice: bueno, yo tengo fe, yo creo en Cristo, creo en su palabra, pero se sienta al frente de su computadora, al frente de su PC móvil, al frente de su celular, activa los datos de su celular, activa los datos, el Wi-Fi, y entra en las redes sociales a buscar ¿qué? A buscar personas que le profeticen, que hablen palabras conforme a sus deseos engañosos, perversos y carnales. Personas, en vez de buscar buenos predicadores,
Buscan personas elocuentes con una buena oratoria, porque eso se estudia. Hijo mío, hija mía, eso se estudia por Dios. Los políticos estudian para eso, para atrapar la audiencia con sus sermones, pero no con la palabra del Señor. Y así hay predicadores y hombres y mujeres ahorita que usted dice, oye, pero este atrapa, el mensaje de este atrapa. El punto no es que el mensaje te atrape, el punto es que el mensaje sea bíblico, que el mensaje sea palabra del Señor. El punto es que tú tienes que tener cuidado cuando tú prendes tu celular y activas tu dato, cuando tú prendes tu PC, tu computadora, tu laptop, tu canaima, y vas a las redes sociales y empiezas allí a buscar programas en vivo, predicaciones. Tienes que tener cuidado porque tu oído es engañoso, los deseos de tu corazón son perversos. Tienes que tener cuidado de prestar atención, oído a los mitos, a la fábula, a los cuentos, a leyendas, a chistes, a palabras infladas, a hombres que todo lo que hablan es de prosperidad, de finanzas, de dinero, de materialismo, de casa, de sacar el campeón que hay dentro de ti, de sacar el león que hay dentro de ti. Por Dios, hermanos queridos, es tiempo de regresar a la palabra del Señor. Nosotros vemos que el profeta Jeremías esperaba que el pueblo escuchara la palabra que iba a ser leída por Barú en el salón, allí en el templo, que iba a ser leído en las calles de Judá. Aquellos ciudadanos que iban a venir de las diferentes ciudades, iba a ser leída la palabra, el mal que Dios iba a traer sobre la nación, sobre el reino de Judá, si no se apartaba de sus pecados. El profeta Jeremías esperaba que el pueblo de Dios fuera entendido y escuchara la palabra de Dios, tuviera el discernimiento. La palabra de Dios dice en primera de Juan 4:1, dice, probá los espíritus, no dice crea los espíritus, dice probá los espíritus, y eso engloba al Espíritu Santo. Tenemos que probar los mensajes que están siendo profetizados y tenemos que discernirlo a la luz de la verdad, a la luz de la palabra del Señor. La palabra de Dios no dice cree a todo espíritu, cree. No, usted puede decirme a mí, Pastor Bausa, te estoy hablando y te voy a dar una palabra por el Espíritu Santo. Yo la voy a escuchar, pero voy a obedecer lo que dice primera de Juan 4:1, que dice que tengo que probar los espíritus. ¿Y qué herramienta tenemos nosotros, la iglesia, para probar el mensaje, las palabras que están saliendo por el espíritu que está dentro de una persona, o el espíritu que está susurrando palabra al oído de una persona? La herramienta que tenemos es la palabra profética más segura. Si la profecía, si la palabra, sueños, visiones no armoniza, no encaja con este filtro que es la palabra del Señor, usted está hablando desde la oscuridad, usted está hablando desde las tinieblas, usted está hablando desde un corazón perverso, pero usted no está hablando de parte del Señor. Jeremías 36:9 dice la palabra del Señor: y aconteció que en el año quinto, fíjese algo, Barú se llevó todo un año escribir las palabras que habían sido profetizadas por el profeta Jeremías. Y aconteció en el año quinto que Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno. Aquí está el día del ayuno. Promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Barú leyó en el libro las palabras, el libro que donde había registrado las palabras del profeta Jeremías. Leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarias, hijo de Safán, escriba, maestro de la palabra, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oído del pueblo. Fíjense cómo se llevó, porque hay tiempos donde los hombres de Dios tenemos que apartarnos para entender las cosas y registrar las cosas que Dios ha dado. Asimismo se apartó el profeta Jeremías con Barú y se tomó todo un año escribir todas las profecías que desde la temprana edad Dios le había dado al profeta Jeremías. Y en el año quinto, es decir, un año después, en el mes noveno, el rey Josías, el rey Joacim, promulgó, llamó a un ayuno en presencia de Jehová. Y vino Jerusalén, vino personas de todas las ciudades
del reino de Judá vinieron a Jerusalén. Y Barú fue obediente allí conforme a lo que Dios había dicho. Entró en la casa de Jehová y estaba la gente en pleno ayuno, en pleno sacrificio. Y Barú, siervo del profeta Jeremías, empezó a leer las palabras del profeta Jeremías en presencia de todo el pueblo. La leyó en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarias, hijo de Safán, en el atrio de arriba, en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. La leyó a oído del pueblo. Qué importante es que en estos tiempos la palabra de Dios sea leída, sea explicada conforme a lo que ella enseña, conforme a lo que ella ha establecido. Qué importante es que el pueblo de Dios oiga la palabra del Señor. Uno esperaría, a la luz de todo esto, uno esperaría que todo el pueblo de Judá, todo el pueblo que vino a la casa de Jehová en Jerusalén, se arrepintieran de sus pecados y escucharan la palabra de Dios que había sido anunciada en primera instancia por el profeta Jeremías, y en ausencia del profeta Jeremías había sido leída por su siervo Barú. Pero no fue así, hermano. La historia siempre nos ha demostrado que el pueblo no tiene la tendencia a arrepentirse, hermano, sino la tendencia a seguir haciendo lo malo. Cuando el pueblo, oyeron todas estas palabras, no se arrepintieron. Cuando estas palabras que leyó Barú, y aún el libro mismo, lo que se escribió, llegó al oído del rey Joasías y de todos sus siervos que estaban con él, estos no se arrepintieron, se burlaron, quemaron el libro, hermano querido, hicieron todas las cosas malas. ¿Qué vas a hacer tú? Siguieron prevaricando. Fíjese, Jeremías 36:24 dice: y no tuvieron, una vez que el rey escuchó esto, los siervos del rey que estaban en su presencia, escucharon las palabras del profeta Jeremías que habían sido registradas. Dice Jeremías 36:24, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. No tuvieron temor de Dios. Y es que nosotros no vamos a tener temor de Dios. Hemos tenido años de escasez, hemos tenido años donde ni lluvia había llegado, hemos tenido años de enfermedades, virus, enfermedades, hermanos, que uno ni conocía. Ahora tenemos el COVID acá, tenemos ahora la segunda ola, lugares donde hay la tercera ola. ¿Y será que nosotros no podemos entender que hay pecado, que hay idolatría, que hay que llamar al pueblo a convertirse, a que dejen sus pecados? Fíjese, el rey de Judá no entendió la palabra de Dios, la rechazó, se burló, no tuvo temor de Dios a pesar de lo que estaba sucediendo. Fíjese, y no tuvieron temor ni rasgaron su vestidura, el rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras del Señor. Y no tuvieron temor de Dios, ni rasgaron sus vestidos. El rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras no tuvieron temor de Dios, no se arrepintieron, no se volvieron de sus malos caminos, se burlaron del profeta Jeremías, quemaron el libro de Jeremías. Jeremías tuvo que nuevamente escribir las palabras que Dios le había profetizado. Y dice la palabra de Dios que Dios trajo todo el mal que se había profetizado. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Todo el mal que Dios había anunciado vino sobre el reino de Judá. El mismo rey murió con sus hijos. Y un grupo, un remanente fue llevado cautivo, deportado al reino pagano, idólatra de Babilonia. Allí tuvieron por 70 años. ¿No nos llama esto a la reflexión? ¿Será que Dios ha cambiado y ahora tiene con nosotros la iglesia del Señor en el siglo XXI un trato diferente? ¿Será que detrás de la peste, detrás del COVID, de las enfermedades, de los que están muriendo, detrás de los virus que están apareciendo y a cada rato aparece, detrás de la escasez, del hambre, del sitiado que tenemos, será que Dios no está detrás de todo eso? ¿Será que no hay prevaricación en la iglesia? ¿Será que no hay idolatría? ¿Será que la iglesia no ha adulterado espiritualmente y ha dejado la palabra de Dios y se ha ido a escuchar a falsos profetas, falsos líderes mentirosos, hermanos queridos? Hermano, todo esto arroja una pregunta para nosotros. Nosotros, la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos aquí, la iglesia del Señor, siglo XXI.
ya en el segundo año de la peste, del COVID. Una segunda ola. Este año más son el número de los muertos, que vamos a esperar una tercera ola. Se avecinan meses peligrosos, meses angustiosos, meses donde el Señor mismo de una u otra manera ha anunciado, y lo vemos a través de la palabra de Dios: muerte, hermanos queridos, castigo, disciplina. Porque la iglesia del Señor llama a la humillación, llama al ayuno, llama a la oración, pero no llama al arrepentimiento, no llama a que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Tenemos que volvernos a la senda antigua, tenemos que pararnos en los caminos del Señor y preguntar dónde está la senda antigua. Tenemos que regresar al libro, al rollo del libro, y leer el libro. Debemos de dejar de escuchar tantas voces nuevas proféticas y volver a la sola escritura y buscar en la palabra de Dios la voz de Dios. Aleluya. Fíjense, seguiremos creyendo y escuchando falsos y mentirosos profetas, falsos y mentirosos predicadores. En enero del año 2020, profetizaron que era el año del doble 20, de la doble bendición, de la doble porción. ¿Y qué llegó en el 2020? El COVID. Ahí está, la doble porción. Pero esto fue la profecía que dieron estos falsos profetas. En enero del 2021 profetizaron, vieron como que este año ya viene la vacuna, todo va a cambiar. En enero del 2021 profetizaron que este sí era el año donde Dios te iba a entregar lo que en el 2020 no te entregó. Usted escuchó eso en enero de este año, a esos falsos profetas que Dios no ha mandado a hablar. Siempre están acomodando sus mentiras disfrazadas de profecía. Esta persona que lo que está es detrás de tu dinero, detrás de que tú pactes a través de tu dinero, siempre están acomodando las profecías, sus mentiras, siempre las están arreglando. Mientras más grande es la prueba, más grande es la bendición, varón, que te va a venir después. Aguanta y pon los ojos materialistas en la bendición que vas a recibir después. Por Dios, hermanos queridos, reflexionemos que así nos habla el Señor. Siempre están incitando al pueblo a buscar la prosperidad material y no espiritual. Siempre están hablando de dinero, siempre están hablando de hacer plata, que Dios te da la fuerza para hacer la plata, que este es el año que vas a hacer dinero, vas a hacer riquezas. Este es el año que la iglesia tiene que arrepentirse. Este es el año que debemos de dejar los malos caminos. Este es el año que debemos de dejar de escuchar estos profetas y estos apóstoles mentirosos que Dios nos ha mandado, y que tenemos que regresarnos al Señor, a leer la palabra del Señor, a la palabra profética más segura, como lo dijo el apóstol Pedro, que sí fue apóstol del Señor. Fíjense algo, estos profetas y estos predicadores modernos nunca amonestan al pueblo para buscar vivir en santidad. Nunca amonestan al pueblo a abandonar el pecado, a buscar a caminar más en rectitud delante del Señor. Nunca amonestan al pueblo a que sean guiados por la palabra verdadera, la palabra de Dios que está registrada en la Biblia. Nosotros no vemos esto, hermano, que ellos no amonestan al pueblo a buscar la verdad. Conoceréis la verdad está en la Biblia, y la verdad te va a hacer libre. La enseñanza y la guianza que trae el verdadero Espíritu Santo está en la palabra de Dios. El verdadero Espíritu Santo no te guía a buscar revelaciones extrabíblicas. El verdadero Espíritu Santo te guía a buscar la verdad en las páginas del libro sagrado. El verdadero Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El verdadero Espíritu Santo nos guía a la santidad. El verdadero Espíritu Santo nos guía a que caminemos en obediencia al Señor. El verdadero Espíritu Santo nos guía a vivir vidas piadosas, vidas santas delante del Señor. El verdadero Espíritu Santo guía al pueblo del Señor a prepararse para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que está pronto a venir. Eso es lo que hace el verdadero Espíritu Santo, hermanos queridos. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Pregunto yo, en tiempos de calamidades, en tiempos de peste, de enfermedades, en tiempos donde tenemos que extender la mano al prójimo, al vecino, ¿usted piensa que es tiempo de hacer, de amontonar dinero? ¿Usted piensa que ahorita, siglo XXI, es tiempo de construir grandes mansiones? Hermano,
por Dios. Es tiempo de buscar el rostro del Señor. Y si Dios te ha bendecido, extiende tu mano al necesitado. Extiende tu mano a aquella iglesia que no tiene nada. Extiende tu mano a la familia de la fe, primeramente los de la fe. Extiende tu mano y provee para los de tu casa. La vida del ser humano no consiste en la abundancia de los bienes, no consiste en tener cuentas abultadas, no consiste en tener una cuenta bien llena de dólares en PayPal, en Zelle. No, hermano, la vida del hombre consiste en que sea rico para con Dios. La vida del hombre consiste en que viva en santidad. La vida del hombre consiste en que viva en obediencia al Señor. Debemos de discernir por medio de las Escrituras lo que está sucediendo en este año 2021, no por medio de supuestas voces neoproféticas. No, la palabra profética más segura está en la palabra del Señor, amados hermanos. Debemos de llamar a la humillación al pueblo de Dios, debemos llamarlo a la oración verdadera, pero también debemos de llamarnos a examinarnos, a dejar los caminos perversos, a dejar el pecado y a dejar la mala conducta, el mal proceder y buscar el rostro del Señor. No vamos a lograr entender lo que Dios está haciendo si no leemos la palabra del Señor. No vamos a ver la nueva Venezuela, en el caso de nosotros los venezolanos. No vamos a ver un nuevo tiempo si no buscamos agradar al Dios que vive, porque Dios reina desde los cielos. ¿O es que acaso queremos terminar como terminó en aquellos días el reino de Israel? Queremos terminar como terminó el reino de Judá. El reino de Israel fue llevado al exilio, fue llevado cautivo por el reino de Asiria. No se sabe de ello. El reino de Judá, un remanente, fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Queremos terminar así, hermano? Pensamos que el Padre no va a castigar a sus hijos e hijas que se desviaron, que están haciendo lo malo. Es que tú que estás haciendo lo malo, tú esperas de tu Padre Celestial bendición. ¿Es que el Padre Celestial ha cambiado? ¿Será que el Padre Celestial no corrige y no castiga a todo y no azota a todo aquel que recibe por hijo? ¿Piensa usted, hombre y mujer pecadora y activa en el pecado, amigo, amiga que estás allí, que Dios no te va a castigar, que Dios no va a pasar factura? La palabra del Señor sigue diciendo en Hechos 17:30, para nosotros la iglesia, la era de la iglesia, la era del crecimiento de la iglesia, dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hay ignorancia en el pueblo, hay ignorancia en el hombre común, en el hombre natural, como dice la palabra de Dios. Hay ignorancia en usted, amigo, amiga, con el respeto que usted se merece. Hay ignorancia de lo que dice y enseña la palabra de Dios. Pero entienda algo. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, da una orden, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo va a dejar la iglesia y los hombres y mujeres de Dios de llamar al arrepentimiento? Si la iglesia peca, hay que llamar al arrepentimiento. Si salimos a predicar el evangelio, a evangelizar, ¿cómo vamos a omitir el llamado al arrepentimiento? ¿Cómo vamos a omitir de nuestro mensaje la palabra arrepentimiento? No puede ser. Por cuanto, dice la palabra, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Nosotros sabemos que viene un día del Señor donde Dios va a juzgar al mundo no con misericordia, sino con justicia. Le va a dar a cada uno lo que se merece. Aquellos que no han aprovechado la dispensación de la gracia, tiempo de donde se está haciendo un llamado al arrepentimiento, a venir a Cristo a arreglar nuestro problema de culpabilidad que tenemos. El reino de Judá no arregló su problema. ¿Será que nosotros, la iglesia, los que están pecando, será que nosotros como nación venezolana no nos vamos a arrepentir? Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento. Si tú quieres ver que venga de parte del Señor tiempos de refrigerio a tu vida, tiempo de bonanza a tu vida, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que dejar los malos caminos, tienes que volverte al Señor. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo no con misericordia, sino con justicia.
por aquel varón, Jesucristo, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amados hermanos y amigos que están allí en sintonía de este programa, palabras de bendiciones. Quizá usted dirá, bueno, pero este pastor otra vez un mensaje de amonestación, un mensaje en vez de inyectarme ánimo, en vez de sacar el campeón que hay en mí, en vez de decirme que Dios me quiere bendecir. Claro que Dios te quiere bendecir, pero primero con salvación. Primero quiere bendecir tu alma antes de tu cuerpo. Primero quiere limpiarte internamente. Primero quiere crear una nueva criatura en ti adentro. Él se hizo pobre, dice la palabra del Señor, para hacer de ti un hombre y una mujer rica, pero en lo espiritual los tesoros y la herencia está reservada, hermanos queridos, para nosotros. No es tiempo de arrebatar la herencia, no es tiempo de que tú disfrutes de la herencia. Es tiempo de santificación, es tiempo de preguntar por la senda antigua, es tiempo de temer a Dios, es tiempo de buscar la salvación, es tiempo de hacer tesoros, no aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. Yo hoy llamo a la iglesia a la reflexión. Yo hoy llamo a la iglesia del Señor, a los pastores, a reflexionar a la luz de la palabra profética más segura que esta. Y llamo a los amigos que quizás han sido víctimas de todo lo que ha venido pasando. La palabra de Dios sigue siendo la misma y el mensaje para ti: arrepiéntete de tus pecados. Acepta el evangelio de Jesucristo. Acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y serás salvo tú y toda tu casa. Porque de seguro, si abrazas este mensaje y si abrazas el verdadero evangelio que está en la Biblia, de seguro lo vas a querer compartir con toda tu casa. Y de seguro toda tu casa, viendo tu conversión, tus cambios que vas a hacer en el Señor, viendo la presencia y la santidad de Dios en tu vida, de seguro toda tu casa se convertirá para la gloria de Dios. Iglesia, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu corazón. Se le ama mucho. Oro mucho por la iglesia en general. Oro mucho por tu vida. Y a ti, amigo que estás allí en sintonía, ven a Cristo. Allí están los números telefónicos. Si necesitas apoyo, si necesitas orientación, si quieres una iglesia donde congregarte, comunícate con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es tiempo de reflexión, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de buscar la santidad, es tiempo de preguntar por la senda antigua y alejarse de esa senda moderna que ha traído el movimiento neopentecostal, que no procede de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Las cadenas que me atan